fue la gran impulsora de nombres como Da Vinci, Tiziano, Rafael, Perugino, Correggio, Mantegna, Lorenzo Costa, una gran coleccionista de distintos objetos artísticos e interés. Fue además una impulsora de la educación, creó una escuela para mujeres, intervino en política de una manera muy sagaz y estableció modas en las artes. Hoy nos vamos a meter en la vida de los mecenas a través de una gran mujer del Renacimiento llamada Isabela d'Este. Les doy la bienvenida a un nuevo viernes y hoy para tocar un tema que es sumamente profundo, amplio, interesante y que además no habíamos hablado de manera directa. Y es que cuando uno habla de obras de arte, sobre todo en determinado momento histórico, tiene que pensar en todos los factores que confluyen para que una pieza salga a la luz, para que nazca. Y no se trata solo del artista, mucho menos durante el Renacimiento, donde la mayoría de las piezas se hacían por encargo. Como dice Peter Berg, ¿no? No podemos entender el Renacimiento italiano solo a través de las voluntades individuales de un artista. La pintura, la escultura, la música, incluso la literatura, no solía nacer de las inquietudes de una persona llamada pintor, escultor o músico. Es cierto, aún así, que uno identifica la mano del artista. Esto lo vimos cuando hablamos de las modelos, en este caso de Simonetta Vespucci, que bueno, no era lo mismo si la pintaba Botticelli u otro. ¿Uno puede identificar a Botticelli en sus tablas, en sus obras? Sí, claro. Ahora, ¿uno puede decir que Botticelli las creó? Ese es el punto. Se complejiza mucho durante el Renacimiento, incluso también durante el Barroco, pensar la noción de autoría. Por eso, cuando hablamos de los artistas durante este periodo, tenemos que pensar que estaban sometidos a muchos factores en su hacer, en su quehacer. Tiempo, dinero y también, por supuesto, a los deseos del comitente. Para decirlo claro, los artistas del Renacimiento en general hacían más o menos lo que se les pedía. La historia de su vida cotidiana tenía mucho que ver con las presiones, las demandas, los contratos, el cumplimiento de determinados tiempos y satisfacer al mecenas que en muchos casos cuando uno estudia los contratos ponían por escrito la mayoría de las veces qué era lo que querían. Ahora todo esto está inserto en un tipo de cultura, en determinadas relaciones sociales que vamos a abordar de manera indirecta a través de una historia muy jugosa. Hoy les propongo hacer un recorrido muy interesante por la vida de Isabela d'Este, tratar de ver qué tipo de obras se encargaba, a quién les encargaba. Tenemos mucho registro de primera mano, cartas y fuentes, a qué remitían los intereses, cómo era la dinámica de todo esto y por sobre todas las cosas, a través de alguna de sus obras, nos vamos a entretener bastante con ciertas anécdotas, porque hay una gran pregunta detrás de todo esto y es ¿cómo era Isabela d'Este? Pensar esta relación entre la sociedad, entre la cultura, el arte y los mecenas, a través además de una mujer, nos permite meternos en el rol de la mujer dentro del arte, no como modelo, no como pintora, sino desde otro aspecto, entendiendo que se inaugura un poco en este momento una actitud del rol de la mujer dentro del sistema del arte que se parece bastante a lo que uno podría pensar hoy en día. En ese sentido, Isabela hay que pensarla como una mujer muy culta, coleccionista, amante de las artes y entonces como cliente y como patrona. Rápidamente dos líneas para situarnos en el Renacimiento italiano, ahí entre el siglo XV y el siglo XVI, un periodo de racionalización, un periodo donde se reacomodan los intereses y la religión sigue siendo algo muy importante, pero también lo es el hombre, un hombre situado, un hombre capaz de pensarse a sí mismo, antropocentrismo. Las relaciones sociales ya no solo están determinados por los aspectos religiosos, sino que empiezan a surgir otros actores de importancia. Y todo esto se da a partir de una sociedad que reflexiona sobre sí y trata de despegarse de lo que implicaba la Edad Media, aquello que despectivamente llamaban como gótico, bárbaro,
olvidable completamente. ¿Qué es lo que hace el Renacimiento? Algo muy, muy particular. Y es proyectar un futuro social a partir de mirar una cultura de la antigüedad, Grecia y Roma, lo que implicó en ese momento desarrollar lo que llamamos una cultura humanista. Y retomo a Burke, de nuevo, que me sirvió muchísimo para desarrollar el tema de hoy, cuando dice, paradójicamente, que es una sociedad que busca una tradición basada en la innovación. El hombre humanista pone a su propio ser nuevamente en el centro de las reflexiones, tal como entendía que sucedía en la antigüedad. Esto implicó una suerte de secularización progresiva, tampoco una cosa de locos. Y en este discurrir, por supuesto, ¿qué creen? Aparecen intereses renovados por los textos antiguos, por el arte antiguo, y de a poquito se empieza a dar nacimiento a lo que en el futuro serán ciencias, como la numismática, el estudio de las monedas, la epigrafía, el estudio de las inscripciones, o la diplomática, el estudio de correspondencias, diplomas y otro tipo de documentos que hacían a estas sociedades antiguas. Toda esta cosa, ¿no? Por supuesto, también derivará en incipientes trabajos arqueológicos y de alguna manera en hacer historia. A ver, este es un momento, necesitamos tomarnos 2 minutos más antes de meternos en el caso concreto para entender un poco cómo era esta sociedad o cuáles eran los parámetros de esta sociedad. Este es un momento en el que hay mucha producción literaria. Es el momento en el que tenemos a Maquiavelo escribiendo El Príncipe o, por ejemplo, a Baltasare Castiglione escribiendo El Cortesano. Así como Maquiavelo recuperaba formas de gobierno y cómo debía actuar un príncipe, Castiglione dice, bueno, ¿cómo tiene que ser el cortesano? Porque el hombre tenía que desarrollar determinadas facultades, perfección espiritual y física, un desarrollo armónico de sus cualidades, mente sana en corpore sano. El hombre tenía que ser quizás un hombre de armas, todavía no se veía mal en términos de caballeresca, pero también tenía que ser un hombre de letras. Tenía que ser heroico y tener buenos modales. Tenía que dominar las artes y todos los aspectos culturales, así como también tener un dominio físico, deportivo. En ese sentido, la obra de Castiglione fue esencial para cualquier educación noble, para cualquier educación de las capas altas de la sociedad. Y esto incluía a las mujeres. Es cierto que nos habla de una mujer noble ideal, casta, discreta, afable, había que llevarse bien, dotada con ciertas gracias. Pero además nos da otras pautas. Lo voy a citar. Y por eso, así como ninguna piedra puede ser más perfectamente piedra que otra, cuanto al ser de la piedra, ni un león más perfectamente león que otro, así un hombre no puede ser más perfectamente hombre que otro, y por consiguiente no será el macho más perfecto que la hembra cuanto a la sustancia suya formal, porque entre ambos se comprende debajo de la especie del hombre, y aquello en que el uno es diferente del otro es cosa accidental y no esencial. Este pasaje, la mujer tenía que desarrollar las mismas cualidades que el hombre. Los equipara. No me digan que no es una joya. Aún así, después estas intenciones un poco se matizan y dicen, bueno, la mujer es preferible que sea tierna, eso no se le exige a un hombre, pero las virtudes del alma, bueno, los equipara. Y en la medida en que estas mujeres eran entendidas como damas de palacio que estaban para agradar y bueno, esto implicó que como contraparte, ese cierto pie de igualdad que se abre camino en este momento, llevará a que las mujeres se crearan ámbitos privados para gozar de cierta libertad, para poder expresarse y para su disfrute. Con estas pequeñas pautas de la vida cortesana y de la mujer en la vida cortesana, tenemos que pensar qué pasa con los artistas. Bueno, los artistas también se complejizan como actores, porque justamente el hombre se reflexiona, a sí mismo se reflexiona, me salió medio raro. Por lo tanto, el artista también piensa sobre sí mismo. Es el momento en el que, por ejemplo, Vasari escribe Las vidas, ¿no? Una protohistoria del arte. A partir del siglo XV empieza, ¿no?, de a poco a despegarse el artista de los gremios. Les voy a dejar por acá linkeado el gremio de San Lucas, del que hablamos hace un tiempito. Y en ese sentido, al despegarse de el gremio de San Lucas, se abre una nueva faceta en términos de mercado del arte. Ya el artista empieza a negociar
con los patronos, con los mecenas, con los clientes, sus propias condiciones. Se abre todo, ¿no? Un registro de encargos. Y también de a poco se les empieza a demandar un conocimiento o que al menos se asesoren ante determinados temas cortesanos. Vale decir, los artistas hasta este momento no tenían una educación muy elevada en cuanto a la literatura, en cuanto a la mitología. Se empieza a desarrollar un poco a partir de esta época. Y se tienen que poner rápidamente al día, porque sus patrones, sus mecenas, también a partir de esta nueva educación cortesana, empiezan a desarrollar interés por todos los objetos que mencionamos antes, monedas, estatuas, obras de la antigüedad, libros, y se empiezan a volver coleccionistas. El proto momento de lo que en algún momento terminará siglos adelante, allá por el siglo XVIII y XIX, siendo un museo. Porque todo esto va acompañado de espacios de exhibición. No me quiero meter mucho en esto porque es un temazo que a mí me apasiona, pero no vamos a llegar más, si no, nunca a Isabela. Entonces tenemos coleccionistas, por lo tanto tenemos mecenas que encargan obras, patrones, artistas que ya tratan directamente con estos patrones porque hay un corrimiento del gremio de San Lucas, cierta secularización y todo este interés por la antigüedad. Tenemos un cóctel maravilloso. Hablar de todo esto implica determinar dos cosas muy importantes. ¿Qué es un mecenas, por ejemplo? A ver, hay distintos tipos de mecenazgos a lo largo de la historia del arte. Honestamente, hablando de todo esto, les voy a proponer, si les interesa, que hagamos un especial, así como hicimos del gremio de San Lucas, hacer algo que hable de los tipos de mecenazgo, porque lo podríamos conectar bastante con lo que pasa en la actualidad. Háganmelo saber en los comentarios. Decía yo, hay distintos tipos de mecenazgos en la historia del arte. Cuando hablamos del Renacimiento, por lo menos tenemos 2 o 3. El que tiene que ver con una suerte de servicio doméstico, en el que un hombre rico, noble en general, de esos que están preocupados por la patria y por el Estado, en el caso de Italia, toma bajo su ala a un artista, lo lleva a su casa, lo alimenta, le paga un salario y lo tiene trabajando para él. Por supuesto, esto se replica no solamente con los pintores, ¿no? Sino con escultores, con músicos, con literatos. El segundo tipo de mecenazgo tiene que ver con el sistema de encargos, es decir, buscar un artista que a uno le plazca por algún X motivo y encargarle cosas. Sería un poco más la figura del patrón o cliente. Y el tercero, que ya no se aleja del Renacimiento, pero se da un poquito en el barroco, sobre todo en el barroco del norte, es el sistema de venta, de mercado. Es donde un artista hace algo y luego trata de venderlo. Pero esto en el Renacimiento no va. Y ya más cercano a nosotros está el tipo de mecenazgo asociado a las academias o a través de subvenciones. Pero en esencia, hoy vamos a hablar de una mecenas, es decir, de alguien con recursos económicos que ejerce las dos primeras formas de las que vimos. Pide obras, encarga obras y también tiene en su corte artistas. Si uno piensa en ese gran nacimiento del mecenazgo, por supuesto, lo primero que se nos viene a la cabeza es la familia Medici. Como ese momento en el que Florencia, ante una excelente situación económica, cierta estabilidad política, inicia un despegue cultural que implicará que los Medici como familia gobernante, recuerden que eran gobernantes, ¿no? Eran elegidos, iniciarán todo este sistema de fomento de las artes a través de distintos mecenazgos que serán imitados por todas las familias nobles y que se va a extender a toda Italia inicialmente. Para cuando llegamos al siglo XVI y nos encontramos con Isabela d'Este, ya el sistema de mecenazgo es mucho más amplio y también se transforma más fuertemente en el coleccionismo. Mujeres como Isabela d'Este consumirán, es decir, buscarán obras y contratar artistas de acuerdo a un determinado gusto y placer, de acuerdo a un valor intrínseco de la pieza y de la mano del artista. Y esto hará que haya artistas que se cotizan fuerte, ¿no? Como Rafael, por ejemplo, o Tiziano. En este momento en el que los estados independientes italianos están viviendo realmente un auge, tenemos que mencionar, además de la Florencia de los Medici, otras dos casas muy importantes, que no son las únicas, pero son las que nos requieren hoy, que son los Gonzaga en Mantua y los Este en Ferrara. El ducado de Ferrara y Módena estuvo gobernado, regido durante mucho tiempo por la familia d'Este, a la que pertenece Isabela y donde nació, corte en la que se educó. Y los Gonzaga
en Mantua, de los grandes coleccionistas de su tiempo. ¿Y por qué nos importan? Porque Isabela d'Este se casa con Francisco II Gonzaga y se traslada a vivir en la corte de Mantua, que era un marquesado, por cierto. Así tenemos un cóctel increíble de estos dos personajes, fans, absolutamente fans de las artes, con una interesante estrategia política y económica. Isabela d'Este nace en el año 1474, es la hija mayor del famosísimo Ercole d'Este, y la verdad es que siempre fue considerada entre las favoritas de los hijos que tuvo, porque después tuvo hermanos, por supuesto. Era una pequeña, muy avispada, parece muy inteligente, y la verdad es que sus padres no repararon en gastos para darle la mejor educación posible. Contrataron humanistas y ya de por sí la corte, bueno, era algo que se consumía todo el tiempo, ¿no? A ver, se dice que desde pequeña ya traducía del griego y del latín porque los dominaba plenamente. Había interactuado y leído la mayoría de los textos clásicos. Y rápidamente se convierte en una mujercita muy culta y admirada que debatía de igual a igual con cualquier fulano que andaba ahí por la corte. Cuando Isabela se casa y se traslada a la corte de Mantua, llega por supuesto como marquesa de Mantua. Bueno, ya era una mujer que había debatido con los más eruditos del momento, que conocía de primera mano el coleccionismo nobiliario, al punto tal que ella desde Mantua empieza a competir con la corte de Ferrara en la colección de arte. Pero lo cierto es que papá Ercole d'Este, en las cartas que tenemos, la aconsejaba bastante sobre qué coleccionar también a su hija. Incluso la asesora cuando ella desarrolla su propio espacio íntimo en el Studiolo y la Grota. De esto vamos a hablar más adelante. Isabela d'Este, ya de pequeña en la corte, había sido retratada muchas veces. Y ella, por supuesto, quería ser retratada por los mejores. Por ejemplo, lo primero que vamos a ver hoy es un trabajo de Leonardo da Vinci, porque acá tenemos las dos cosas: correspondencia de ella para con Leonardo, el resultado de la obra y toda una teoría fantástica. Isabela y su hermana Beatrice d'Este competían para ver quién llegaba, ¿no?, a ser la musa de Leonardo, con lo cual Isabela lo busca, lo contrata y acuerdan en que le haga un retrato. ¿Y qué sabemos de ese retrato? Que aparentemente solo nos queda este boceto porque Leonardo no lo habría pintado, típico del momento igual, ¿no? Este dibujo que está en el Museo del Louvre es un boceto para el retrato de Isabela d'Este. Ahora, lo curioso de todo esto es que se supone que la historia quedaba ahí. En el año 2013 aparece supuestamente un hallazgo sensacional que es publicado por el Corriere della Serna, en donde habrían encontrado el cuadro producto de este boceto. Esta obra fue descubierta en la bóveda de un banco suizo. Presenta un retrato de perfil de Isabela d'Este, de acuerdo un poco a lo que vemos en el boceto, y por supuesto, empieza la famosa investigación, porque hasta ahora se suponía que lo único que existiera era el boceto al carboncillo que había hecho Leonardo. Esta obra es de una propiedad privada de una familia italiana que la tenía en Suiza, como les comenté, como parte de una colección de unas 400 obras, en total, de obras de arte, ¿no? Lo que tenemos es la foto que publicó el Corriere della Serna. Una túnica roja y negra, bordada con insignias doradas, lleva una corona y sostiene una rama en la mano. La sonrisa no deja de ser bastante misteriosa, como la de la Mona Lisa, ¿no? Los estudios, que por lo menos se llegaron a conocer, descartan una falsificación. Se supone que la familia hizo revisar el trabajo. Todos los estudios duraron 3 años y medio. Participó el Centro de Análisis de Bienes Culturales de Florencia, un laboratorio americano en Arizona. La pintura se dató y está creada entre 1460 y 1650, con una posibilidad del 95% de efectividad, lo cual coincide en las fechas aproximadamente. Algunos expertos en Leonardo la consideraron genuina, pero siempre que se habla de Leonardo se recomienda precaución. La verdad es que está todo ahí. Vamos a ver ahora otros retratos. Este de Tiziano, que está fechado circa 1534 y 36. Acá Isabela ya se había casado en 1490 con Francesco Gonzaga y estaba pidiendo retratos de todas las maneras posibles. En este caso a Tiziano, que le hizo 2 retratos. Ahora vamos a ver otro caso. Si realmente esto está hecho en la década de 1530, estamos hablando de una edad real de Isabela de 60 años. Pero claramente no es lo que estamos viendo. Con lo cual está la duda realmente si esta persona era Isabela d'Este, porque
En función de eso habría una identificación bastante incierta. Ahora, vamos a tener que pensar algunas cosas. Tiziano acá la representa como una mujer joven, pero quizás esto tenga mucho que ver con las demandas de Isabela d'Este, que era una persona bastante exigente respecto de su imagen. De hecho, le rechazó cuadros a Tiziano. El otro retrato que le hizo Tiziano no se conserva, pero sí se conserva una copia de Rubens, que es este que vamos a ver a continuación. Y ahí sí, estamos viendo a una señora mayor, una matrona, sería algo más acorde con la edad. Lo que sí se cree, honestamente, es que más allá de estas ropas finas y de que está realmente luciendo como una mujer más que noble, bueno, Tiziano solía rechazar estas cosas e Isabela d'Este pedía que la hicieran más joven, producto del cual es muy probable que se haya hecho esta obra, que es La Bella, alternativamente puesta como idealización retrospectiva de Tiziano sobre Isabela d'Este. El retrato, más allá de quien sea esta mujer, de Tiziano es maravilloso, una técnica increíble. Estamos ante una mujer, ¿no?, de 3/4 perfil, joven, con un precioso vestido, una confección exquisita, ese adamascado azul, los bordados dorados, las mangas no acuchilladas típicas del momento. La mujer inevitablemente nos mira y capta la atención del espectador, una frente alta, pestañas delgadas, una mirada con ojos negros, ¿no?, muy penetrantes, muy atractiva, muy vibrante, las mejillas pálidas, con ese toque rojo. Y lo cierto es que no era extraño que Tiziano idealizara a las figuras que pedían retratos, lo cual era una manera de sobrevivir, ¿no? Y hasta acá, como venimos viendo, se nos está haciendo bastante difícil saber cómo era realmente Isabela d'Este. Igual hacia el final les propongo una imagen un poquito más fidedigna. Otro retrato que se creyó que era de Isabela d'Este es este de Francesco Francia, supuestamente Isabela d'Este, hecho en 1511. Estudios y demostración de que realmente era su figura, poco y nada, más allá de la actuación de Francia. Paso rápidamente a otro, retrato de Isabela d'Este, esposa de Francesco II Gonzaga, dice acá, marquesa de Mantua. Esto es algo del siglo XVI y la inscripción es posterior, con lo cual, quién sabe si realmente era ella. Lo cierto es que hay un encargo de Fernando II, archiduque de Austria, quien se había casado con Ana Juliana Gonzaga. Otro más, Lorenzo Costa, quien trabajó para Isabela d'Este. Presunto retrato, hoy por hoy ya se la llama directamente como retrato de una dama con perrito faldero. Si bien el retrato es acorde a la moda del momento y demás, no hay una datación tan certera. En algunos momentos, algunos estudiosos del arte la identificaron con Isabela d'Este, pero esto ya no se acepta. Igual quería mostrárselos porque me parece un muy lindo retrato. ¿Tenemos más? Claro, otra imagen que antiguamente se conocía como Isabela d'Este, hoy por hoy tampoco ya es aceptada, que es esta obra de Giovanni Francesco Carotto, que está en el Museo del Louvre. Tiene una inscripción anclara el Museo del Louvre que no es muy clara, que dice Pertulati, e ingresa a las colecciones bajo Napoleón I, antes de 1810. Ya con solo ver algunas de las representaciones de las caras de Isabela d'Este, vemos que hay muchísimas contradicciones. ¿Cuál es el problema con esto? ¿Por qué una mujer mecena de las artes, que se codió con los mayores exponentes de la pintura del momento, retratada desde niña, piensen que a los 6 años ella ya estaba comprometida con la familia Gonzaga para casarse, con lo cual ya le habían hecho retratos y demás, no tiene un rostro medianamente fidedigno? Bueno, un poco tiene que ver ella con esto, ¿eh? Como dije, Isabela d'Este le rechazó retratos a Tiziano, a Mantegna, al punto tal que en algún momento en sus cartas ella empieza a pedir no posar, sino que la retraten en función de retratos de su juventud o a través de descripciones escritas. Con lo cual, imagínense, el artista se tenía que imaginar más o menos cómo era. A lo cual a algunos artistas les vino bárbaro, como a Tiziano, en realidad, que no le gustaba para nada moverse, para viajar. Entonces, bueno, ¿querés que te pinte como vos me describís que sos? Dale, buenísimo. Pero sigamos un poco con su vida. Ella se casa, tiene 6 hijos, y lo cierto es que es prácticamente la dama perfecta, la dama a imitar en el Renacimiento. Lo interesante de todo esto es que conocemos mucho de su vida porque hay un registro enorme. Es impresionante la cantidad de cartas que se guardan de Isabela d'Este. Escribía muchísimo, en algún punto uno podría decir que sea historia porque se carteaba con todo el mundo en términos diplomáticos, en términos artísticos, etcétera, etcétera.
hay mucho registro histórico de las cartas de ella con su madre y con su padre. Todo eso está hoy por hoy en el archivo de Mantua, con lo cual no dejan de investigarse y sacarse cosas a la luz a partir de todo lo que escribía esta mujer. Y ahí se ve, por ejemplo, cómo su madre, Leonora, ¿no? La aconsejaba, la guiaba para que fuera la mujer perfecta. Hay por lo menos 12.000 cartas de registro solo de correspondencias de ella con los gobernantes del momento, los importantes del momento, ¿no? El emperador Maximiliano, Luis XII, por supuesto, con el Papa. En el caso de las artes está, por supuesto, toda la correspondencia con Leonardo, de lo cual voy a retomar algo que creo que no lo dije cuando hablé del retrato de él, porque en general se la pone Isabela d'Este a partir de muchas de sus correspondencias como una mujer muy exigente que no daba tregua para nada. De hecho dije los rechazos de algunas obras. En el caso de Leonardo, Isabela d'Este no era ninguna tonta. Como sabía que era medio volátil, le dijo que se tomara su tiempo y que se acomodara a su manera para hacer el retrato. Bueno, finalmente aparentemente nunca se hizo, ¿no? Pero sabía ser flexible. Está la famosa anécdota en términos de coleccionismo, ¿no? Cuando muere Giorgione, que ella manda a un enviado para que ubique 2 de sus obras, pero bueno, ya la habían comprado otros 2 nobles. La voy a citar un poquito porque vale la pena. Estamos informados de que entre el material y los efectos del pintor Sorso de Castelfranco hay un cuadro de una noche muy bonito y singular. Si pudiese ser, deseamos poseerlo, y por ello os pedimos que, en compañía de Lorenzo de Pavía y de cualquier otro que tenga juicio y entendimiento, veáis si es realmente bueno, y si así os parece, que hagáis gestiones para conseguir un cuadro para mí, acordando el precio y dándome noticia de ello. Encargos a Perugino, a Bellini. Y de hecho, voy a recuperar la anécdota con Bellini, porque Bellini era bravo. A él no le gustaba que le mandaran todo cerrado lo que tenía que crear. Isabela d'Este le pide que pinte un cuadro mitológico, le pone determinadas características y Bellini nada. En esencia, le dijo que no quería pintarlo, era bravo Bellini. Y ahí uno de los agentes la aconseja y le dice lo siguiente: si cuidáis de darle libertad para hacer lo que quiera, estoy absolutamente seguro de que vuestra Alteza será mejor servida. Y ella le responde: si Giovanni Bellini es tan reacio como tú dices a pintar esa historia, nos complace dejarle elegir a él siempre que pinte una historia o fábula antigua. O sea, era inteligente, sabía cómo administrar a la gente. Cierto que Bellini vivía en Venecia, estaba lejos y esto era un encargo. Distinta era la situación, por ejemplo, de Andrea Mantegna, que tenía un mecenazgo pleno, ¿no? Él vivía en la corte de Mantua, al punto de que Mantegna tenía que pedir permiso para viajar, tenía que pedir permiso para hacer encargos para otros patronos, o sea, era otro tipo de relación. Y en función de eso, vamos a hablar del estudiolo y la grota. A ver, 2 palabras. El estudiolo, y les recomiendo que vean el capítulo de Gabinete de Curiosidades que hicimos acá, es como el estadio previo al Gabinete de Curiosidades, ¿no? A la Wunderkammer. Es un espacio íntimo en donde, en el caso, por ejemplo, de Isabela d'Este, que es en ese sentido proto-manierista, empieza a poner ahí sus colecciones. Debajo del estudiolo hace una gruta donde también lleva colecciones. Ella quiere diseñar ese espacio en la corte de Mantua para ella misma, para recibir sus visitas, para tener un lugar para retirarse a estudiar, a leer, a escribir. Se las pasaría escribiendo todo el día, me imagino yo, cartas. Y, por supuesto, asume la decoración, que esto es lo que más nos interesa. No me voy a meter a full hoy con todas las obras que vamos a ver, porque sería una falta de respeto para los artistas, porque son unas obras exquisitas. Pero sí vamos a ir viendo qué fue lo que ella encargó y cuál fue el programa que hizo para su estudiolo. La grota fue creada por Gian Cristoforo Romano, podían entrar hasta 5 personas ahí, y estaba diseñada específicamente para, por supuesto, mantener conversaciones, para lectura, es decir, para la cosa literaria, y también para la música. Supuestamente tenía una buena acústica para hacer conciertos. Digo supuestamente porque hoy por hoy se conserva poco de eso, ya por supuesto no se mantiene la decoración tal como estaba, entonces es un poco difícil. Y el estudiolo, como espacio de día a día que estaba arriba de la gruta, justamente, implicó para Isabela d'Este el desafío de una decoración acorde a la época. Cuando digo acorde a la época, me refiero a algo hiper sofisticado que nos hablara, en general, de cuestiones
mitológicas y humanistas. La decoración completa es exquisita, vamos a ir viendo algunas fotografías que logré recolectar, y buena parte de la decoración inicialmente estuvo a cargo del propio Andrea Mantegna, quien ya había trabajado y venía trabajando para esta corte de Mantua desde la Cámara de los Esposos, en donde hizo obras, por ejemplo, como este Parnaso, también conocido como Venus y Marte. Esto Isabela d'Este lo empezó a planificar a partir o alrededor de 1495. Pidió en su momento imágenes a Bellini, a Leonardo, bueno, fueron y vinieron, y la verdad es que fue Mantegna en general el que más intervino, y su sucesor, de quien también vamos a ver obras, que fue Lorenzo Costa. Luego de eso, Perugino terminó una de las obras, hizo en realidad una de las obras. Este llamado Parnaso es de 1497, es una de las obras más increíbles que se pueda ver, admirada, discutida, exótica, es una alegoría bastante compleja de entender, ya estamos, ¿no?, en un momento súper manierista, al menos en las solicitudes, ¿no?, donde uno ya le cuesta entender el código. A ver, Mantegna era un pintor dedicado al estudio de la antigüedad y la arqueología, con lo cual era más que apropiado para este tipo de temas clásicos. En el centro del cuadro tenemos una escena mitológica, se identifican a las musas. Esto remite a una suerte de tradición, ¿no?, que decía que el canto de las 9 hermanas provocaba erupciones volcánicas y otros cataclismos, y que solo podían ser detenidos por el golpe de Pegaso con su casco. Y de hecho a la derecha lo vemos, ¿no?, el caballo alado y enjollado, ocupado en justamente su providencial patada en el suelo. Al lado de él está Mercurio, y tenemos a Marte y a Venus, ¿no?, estos dos amantes que obviamente estaban engañando a nuestro querido Vulcano. Esta obra es maravillosa, piensen que Mantegna ya acá era un señor bastante mayor, y hay mucha monumentalidad en las figuras. Es muy muy atractiva esta obra, deberíamos verla en detalle en algún momento. Otra de las obras que hizo fue Minerva persiguiendo los vicios del Jardín de las Virtudes, que está también en el Louvre. Se entiende que estas obras fueron diseñadas por Isabela, con consejo por supuesto de su padre y también del poeta Paride da Ceresara, en donde se desplegó todo este programa de alegorías clásicas para la sala. Bueno, la pintura está repleta de detalles anecdóticos y por supuesto se comunica alegóricamente con las otras, ¿no? Tenemos acá las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, que aparecen en una nube en la esquina superior de la pintura, ¿no?, a la derecha. Ya con un Mantegna que estaba más del otro lado que de este, sigue el programa Lorenzo Costa, del cual traje una obra, que es El reino del dios Como. Hay mano de Mantegna también en esta obra y está terminada por Lorenzo Costa. Creo que se nota un cambio de mano, pero también la integración con las obras que venimos viendo. Otra de las obras que ya es de mano de Lorenzo Costa completa es esta Corte de Isabela, ¿no?, donde es una alegoría un poco de su propia corte. Se supone que esta era la que estaba destinada a ser la pieza complementaria del Parnaso que vimos en primera instancia. Y finalmente, la obra que hizo Perugino es esta Batalla entre los vicios y las virtudes, o también la pueden encontrar como El combate entre el amor y la castidad, que también está en el Museo del Louvre. Y es muy interesante esta obra y me gusta traerla porque mientras la miramos les tengo que contar esto de cuando Isabela sabía cómo ser demandante. Como Perugino no conocía al estudiolo, ella en las cartas le manda una cinta con las medidas. Y el equilibrio de la negociación, ¿no? Esto es súper interesante porque ella le pide una cantidad de cosas y le dice: podéis eliminar cosas si queréis, pero no añadir nada de vuestro propio ingenio. Esto es maravilloso, como decía al inicio, para pensar el rol del pintor en esta época. Además de todo esto, Isabela también estuvo muy interesada en coleccionar escultura, en coleccionar manuscritos, también por supuesto libros impresos, en donde se hizo traer cosas de todos lados. La verdad que era casi compulsivo lo que hacía, ¿no? Fue definida en su momento como un espejo de la moda, como la reina del buen gusto, pero ahora también tenemos que hacer mención a su otra faceta, aunque sea en 2 líneas, que era una mujer que entendía que estaba al servicio del poder y sabía cómo hacerlo. A ver, su marido se ausentaba mucho tiempo, porque ya se imaginarán que los frentes de batalla italianos eran bastante amplios y ella quedaba como cabeza de todo e hizo cosas muy buenas. Ella participó activamente en los asuntos públicos, algo que no era común. Preparativos de defensa del reino, hablaba, mandaba cartas a todos los reyes, a todos los poderosos. Incluso intervino en la liberación de su marido cuando éste quedó preso. En realidad es capítulo aparte, pero fue secuestrado por los venecianos. Cuando 3 años después
él vuelve, porque Isabela logró que lo liberaran, no podía creer lo bien que había administrado esta mujer todo. Y entre todo esto, justamente Isabela se logró hacer con una colección de arte admirada, casi envidiada, porque competía igual a igual con muchos en ese momento, y colección que incluso fue visitada hasta después de su muerte, ¿no? La gente quería ir a ver qué era lo que tenía esta mujer en su estudiolo, en el palacio, en la grota. Se estima que en lo que era promoción, colección y mecenazgo gastaba entre 8.000 y 9.000 ducados al año, lo cual implicaba más dinero que en ninguna otra corte. Y hay que decirlo porque no podemos negarlo, que hacía alarde de todo esto, aunque la verdad es que tuvo serias dificultades económicas y llegó a perder buena parte de su colección, algo que la hizo sufrir demasiado. Y ya para acercarnos al cierre, ¿qué podemos decir de todo esto que contamos así un poquito apresurado? Porque la verdad que tenía mucho más material que me lo salteé. Que si algo que quedaba claro para los contemporáneos era que Isabela d'Este tenía una conciencia artística muy fuerte, era una excelente crítica de arte. Y hay muchos estudios que, por ejemplo, se han dedicado a plantearse, bueno, ¿por qué esta mujer tenía todo este afán? ¿Por qué gastaba todo su dinero en esto? ¿Por qué ponía tanta energía en ello? Bueno, es un momento en el que con ella, por ejemplo, asistimos al nacimiento de un interés genuino por la cosa en sí, por la pieza de arte en sí. Ya no era un medio el arte para acercarse a Dios, por ejemplo. En ese sentido, en un contexto en el que no se favorecía mucho la acción de las mujeres en el gobierno o en el patronazgo de las artes, Isabela d'Este dio un puntapié inicial en la promoción del arte y también del arte en relación a la mujer y a lo femenino. Es a partir de ella que necesariamente por su figura en la historiografía del arte se planteó ya hace buen tiempo la importancia del mecenazgo femenino, del matronazgo, como le dicen algunos, porque además fue modelo de otras grandes coleccionistas que vendrán después. Y ahora, ¿cómo era Isabela d'Este? Bueno, existe la circulación de estas monedas, que por supuesto fueron aprobadas por ella, que sería una imagen bastante fidedigna de su rostro de perfil. Justamente este diseño fue hecho por Gian Cristoforo Romano. Y lo interesante es que también tenemos una pauta, porque en su divisa ella pone la palabra ni con esperanza ni con miedo. Es decir, era alguien que entendía claramente su condición y también su fuerza. Isabela hizo de la corte de Mantua la más refinada de su época. Abrió el espacio para que poetas, pintores, músicos interactuaran, intercambiaran ideas. Y fue el mejor ejemplo para entender que los patronos, las patronas mujeres fueron muy importantes para fomentar las artes. En ese sentido, también hacía gala de lo que había escrito alguien que influyó en la vida cortesana y en la vida de los príncipes. Mencioné a Maquiavelo, ¿no? Y que decía que un príncipe debe mostrar también su aprecio por el talento y honrar a los que destacan en alguna disciplina. Material para hablar de Isabela d'Este, todo lo que se les ocurra. Hay cosas muy jugosas y anécdotas muy jugosas de su vida. Evidentemente era una mujer que tenía muy en claro sus objetivos. Hay toda una anécdota con Mantegna, ¿no? En donde se cuenta que Isabela había quedado enamorada de un busto que tenía Mantegna de la emperatriz Faustina, que se lo quiso comprar, que Mantegna lo adoraba y no quería entregarlo, o sea, lo quería para él, que lo volvió tan loco que finalmente el artista se lo tuvo que vender, y hay algunas versiones que dicen que ahí empezó a apagarse su vida por la tristeza que le provocó a Mantegna desprenderse de este busto. En ese sentido, creo que evaluar la personalidad de Isabela d'Este es muy difícil. Así como yo traje ejemplos donde ella por cartas es muy abierta y le da cierta libertad a los artistas, cuando uno ve, por ejemplo, los requerimientos, el rechazo de las obras, las discusiones en las que se metía para conseguir lo que quería, bueno, parece que era también media brava. Como fuere, un personaje clave en la historia de las artes. Y desde ya, si les interesara en algún momento que hagamos un especial sobre el estudiolo, así como lo hicimos con El Camerino de Alabastro, que les voy a dejar por aquí el link a los 3 episodios donde analizamos las obras, también me lo hacen saber en los comentarios. Por supuesto, si les gustó esta entrada, me regalan un like, me hacen saber en los comentarios
qué les pareció, si quieren que hablemos del mecenazgo más en términos generales y por supuesto si quieren que sigamos con otros casos. Uno de ellos podría ser, no sé, Lorenzo de Medici, por ejemplo, el Magnífico. Así entonces ya he hablado suficiente, espero no me quede muy larga esta entrada. Me despido hasta el próximo viernes. Muchas gracias a los que llegaron hasta aquí. No olviden de suscribirse al canal, no olviden de pasar por la página web. También ahí van a encontrar otra información y los datos de las próximas charlitas de café. Nos vemos entonces la semana que viene. Les dejo mis contactos de redes, ya saben, y todo está en la cajita de descripción. Muchas gracias. Adiós.